Gracias. No se queje tanto, Alcides. Vea que en la otra vida va a tener la compensación. Georgina tuvo una vida digna. Merece un entierro digno. ¿Esas monedas están bien contadas? No tengo más. Me faltan 200, pero yo sé que usted me los puede rebajar. Usted fue que se volvió loco. ¿Qué tal que la policía se dio cuenta? ¿Qué lleva ahí? La basa. ¿La basa? Destape eso, hágame el favor. Nos acompaña la directora, guionista y docente Lidia Estela Gómez Díaz. Cine y televisión, con magíster en teoría e historia del arte y la arquitectura. Es guionista y directora de la película La historia del baúl rosado, que se estrenó en Colombia en el año 2005, y de la película Ella, que fue estrenada en el año 2015. Y dos largometrajes documentales, que son Artistas Son y El traje nuevo del emperador. Ha escrito más de 10 guiones de largometraje de ficción. También es la autora del libro de crítica y análisis cinematográfico La mosca atrapada en una telaraña, Buñuel y los olvidados en el contexto latinoamericano. Es fundadora de la Asociación de Guionistas Colombianos y ha venido trabajando en proyectos posteriores como Matías el Titiritero y un tal Alonso Quijano. Actualmente, ella también es docente de la Escuela de Cine y Televisión de la Universidad Nacional de Colombia. Profesora Lidia Estela, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en la noche de hoy. Buenas noches, es un gusto. Y es un gusto hablar de esta película de ella en este momento. Bueno, inicialmente Árboles, Frutos y Retoños fue una propuesta que se planteó para analizar el intercambio generacional desde la academia en el cine colombiano, desde la conexión que esto tiene con los modelos de distribución de nuestro cine y la relación que esto puede llegar a tener con las apuestas creativas de las generaciones futuras. Y nuestro encuentro va a tener una primera parte de la conversación enfocada en este tema, una segunda parte enfocada específicamente en el proceso de realización de ella y una tercera parte abierta a preguntas del público. Yo quisiera iniciar preguntando o como que nos contaras cómo fue tu paso por la Escuela de Cine y Televisión de la Universidad Nacional de Colombia, como qué elementos de la escuela o qué personas influenciaron significativamente tu sensibilidad artística. Siempre he dicho que como de una forma accidental, yo fui actriz de teatro bastante tiempo, desde que era niña fui actriz de teatro en mi pueblito, que es el Socorro Santander, luego en Bucaramanga. Luego, cuando las cosas se pusieron muy difíciles en Bucaramanga, yo me vine para Bogotá con la idea y con la intención de estudiar teatro, pero llegué a Bogotá como en un mal momento, ¿no? La escuela en la que yo estaba estudiando, que se llamaba Barrio Teatro, que tenían unos actores del Teatro La Candelaria, atravesaba una crisis económica y en un punto yo había hecho un semestre y estaba haciendo el segundo y la escuela se puso insostenible económicamente, entonces tuvo que cerrar. Sin tener muchos espacios de formación, la Nacional de Arte Dramático, que pues hoy en día es la SAP, pero la SAP todavía no funcionaba y la Escuela Nacional de Arte Dramático estaba cerrada.
Los grupos de teatro pues por la crisis económica estaban cerrando. Es decir, yo me encontré en Bogotá con unas ganas enormes de estudiar teatro, de crecer en el teatro, pero sin espacios y yo era muy joven, sin espacios en donde desarrollar una carrera. Entonces, de repente, yo estaba haciendo un stage en el Teatro La Candelaria, es decir, yo era una actriz practicante en el Teatro La Candelaria, y el luminotécnico de esa época en el Teatro La Candelaria era un amigo mío que se llama Óscar Patarroyo. Y Óscar me dijo, de golpe un día me dijo, como viendo que yo estaba como sin saber qué hacer, si me regresaba a Bucaramanga o si me quedaba allí, pero aquí en Bogotá, pero como sin plan. Entonces de golpe me dijo que por qué no probaba presentarme a la Escuela de Cine y Televisión de la Universidad Nacional, que estaba más o menos recién fundada. Y yo dije, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? Me parecía que, y siempre, pues siempre fue así, me pareció que quizá era la oportunidad de poder desarrollarme. Yo quería ser actriz, en principio quería ser actriz, luego me di cuenta que como actriz no me iba muy bien, entonces unas ciertas dotes escribiendo texto dramático y dirigiendo, empecé dirigiendo un grupo por allá en un barrio que se llamaba La Norte, y escribía textos y me iba bien con esos textos que yo escribía, entonces un poco como que mi camino me fue llevando por ahí. Y luego cuando la de cine y televisión, digamos, fue como encontrar de repente que era el lugar adecuado en donde yo debería estar, porque yo podía crear historias, yo podía dirigir personajes, yo podía inventar universos, y pues si bien la escuela de cine y televisión en esa época pues era muy precaria, no tenía casi equipos, las posibilidades que los chicos tienen hoy en día, no había ni luces, o sea, si uno quería luces le tocaba, cada uno de nosotros se propuso comprar una lámpara de jardinería que las vendían en la Novena y eran baratas, entonces pues cada uno tenía su lámpara de jardinería y con eso hacíamos nuestro kit de luces al que le poníamos unas cartulinas de cartulina negra y con eso hacíamos las lengüetas de las luces y grabábamos yo trabajaba en un bar, era mesera en un bar y entonces con ese micrófono del bar y ¿cómo es? El palo ese que alargaba el micrófono, eso nos servía de boom. En fin, las condiciones eran totalmente precarias, pero teníamos muchas ganas de hacer. Es una constante en la Escuela de Cine y Televisión, a pesar de la precariedad, siempre hay mucha creatividad y muchas ganas de hacer. Y digamos, también era una época en la que casi no había estudiantes mujeres, ¿no? Eran casi todos chicos. En mi grupo eran 13 chicos y solo éramos 2 mujeres, 3 mujeres en inicio, pero una de ellas se fue quedando y al final, casi al final de la carrera o el grueso de la carrera, solamente estábamos otra chica y yo. Había misoginia, digamos, era un medio que no era sencillo para nosotras, pero pues yo como soy socorrana y en mi pueblo las que mandamos somos las mujeres y digamos mi temple y mi carácter siempre ha sido, vamos, yo crecí en una familia en la que solo eran mujeres, entonces siempre fui líder, nunca tuve una educación en la que se potenciara el machismo para nada en lo absoluto. Entonces, digamos que en mi paso por la escuela, casi todos los semestres yo dirigía los trabajos. Además, he sido y siempre seré como maestra, como estudiante, en todos los ámbitos de mi vida, una persona absolutamente dedicada y juiciosa. No. Me faltaban oportunidades, ¿no? Porque yo era mesera en un bar y yo tenía que trabajar hasta las 3 de la mañana y me trasnochaba atendiendo borrachos, pero yo a las 7 de la mañana, que era la primera clase, yo era la única que estaba a las 7 de la mañana. El profesor, a veces teníamos un profesor que cerraba la puerta a las 7 en punto y a veces muchas clases éramos solamente él y yo. Un profesor que nos exigía muchísimo, pero al que le aprendí también muchísimo porque
pues porque se empeñaba, digamos, en su labor como maestro, era muy dedicado y muy generoso también como maestro. Eh, digamos que en mi paso por la Escuela de Cine y Televisión, pues fue como descubrir un mundo que yo no, como pensado, no estaba en mis planes. Yo simplemente lo que no quería era regresarme a Bucaramanga y como no quería regresarme y no tenía plan, pues resultó ser y ya con el tiempo se convirtió en el plan de la vida y cada vez me gustó más y me iba bien, escribía, dirigía y se me daba bien la dirección de actores porque como yo había sido actriz, entonces yo entendía muy bien el universo de los actores y entendía cómo hablar con ellos, cómo dirigirme a ellos. Entonces, desde muy temprano en la carrera me empezó a ir muy bien con lo que hoy en día es el taller 3, que yo no me acuerdo cómo se llamaba, que era como el taller de ficción más importante que teníamos. El trabajo final que yo hice para ese taller, que yo lo dirigí, lo escribí, lo dirigí, terminó siendo seleccionado en una muestra en la Cinemática Distrital. Para mí, pues, que era nadie, que venía de aguantar hambre, que había vivido tanta privación, como tanta dificultad, que llevaba la carrera con una dificultad enorme para mí, transportarme, comer, estar en esta ciudad, hacer cada trabajo, todo era una dificultad increíble. Digamos, yo cuando me miro hoy en día y miro todo el camino que me tocó recorrer, digo, uff, qué resistencia la que tuve, cómo no desfallecer frente a todas esas dificultades, pero bueno, yo siempre he sido una persona empecinada, he sido una persona con ganas de salir adelante y de sacar las cosas. Entonces, bien, que ese trabajo del que estoy hablando es un trabajo que se llama Sin Titular, que fue el trabajo, como mi trabajo más importante en los talleres de ficción. Me hizo tener, digamos, estar lazos de amistad con dos personas que luego serían importantísimas a lo largo de mi carrera. Por un lado, que era mi compañero de clase, hoy en día es uno de los productores más importantes que hay en Colombia, pero pues en ese momento era mi compañero de pupitre, de aula, mi compañero de al lado. Persona fue Carlos Smith, que también era, los tres estábamos estudiando la carrera juntos. Hicimos como migas y una amistad muy fuerte, y esa amistad con estos dos personajes que hoy en día siguen siendo mis grandes amigos, fueron muy importantes en el desarrollo de mi carrera. ¿Por qué? Porque, por un lado, llegó el momento de encontrar un productor para la historia del Baúl Rosado. Federico ya tenía un cierto, digamos, como un cierto reconocimiento como productor, y como era mi amigo, había sido mi compañero de universidad, pues casi que fue automático que Federico se convirtió en el productor de la historia del Baúl Rosado, cosa que le agradezco a él, a la vida y en general, porque pues esa película pudo ser posible gracias a él, gracias a su empeño, gracias a su esfuerzo, gracias a su amor por el cine, a su fe en mí, y eso es muy importante. Y por otro lado, Carlos Smith, digamos que me llevó a un camino. Carlos Smith toda la vida desde la universidad ha trabajado en la animación. La gente no sabe, y es que yo escribo guiones para animación. De hecho, la empresa de Carlos Smith está produciendo el que será el primer largometraje animado dirigido por Carlos Smith, que es un proyecto escrito por mí. Y a lo largo de toda su carrera he escrito guiones para animación para Carlos. Hemos trabajado juntos. Él está a punto de sacar la segunda temporada de un producto que se llama Gravedad 1. Y yo soy la directora de voces de Gravedad 1, digamos, que con Carlos he llevado un camino que casi nadie conoce, un camino, digamos, paralelo en mi trabajo en el audiovisual. Digamos, Carlos ha sido muy importante en ese camino, y también porque pues es mi mejor amigo y es una persona que ha trabajado siempre conmigo. Profesor, que la carrera, digamos, varios, pero hay un profesor que recuerdo con especial cariño, ya se murió, se llama Jorge Fraga. El profesor Jorge Fraga venía de dirigir la Escuela de San Antonio de los Baños y estaba en Colombia porque su esposa es colombiana y terminó viviendo en Colombia, y fue un profesor que me guió bastante bien,
que me permitió, él fue profesor mío en varios talleres y fue mi asesor de tesis en la tesis de grado, y este profesor tenía muchísima confianza en mí, y esto es muy importante, ¿no? Como que que encuentres en el camino gente que te ayude a afianzar la fe en ti mismo, eso también es muy importante. Y este profesor, digamos que funcionó muy bien en ese sentido, fue un profesor que, digamos que me orientó muchísimo y desde un principio. Luego, con el tiempo, digamos que hay otro asunto, digamos, dentro de mi formación profesional que también es muy importante y no tiene que ver directamente con la cinematografía. Yo, yo gané una beca, me dieron una beca de posgrado y en esa época no existía la maestría de escrituras creativas. Bucaramanga, yo antes de decidirme que me venía en búsqueda como del sueño de hacer teatro, yo quería estudiar historia. De hecho, yo pasé a la carrera de historia en la UIS, pero nunca estudié. La historia ha sido como otro camino que a mí como que me ha apasionado. Entonces decidí meterme para aprovechar esa beca de posgrado. En principio yo no tenía más expectativa que aprovechar la beca de posgrado. Me metí en la maestría en Teoría e Historia del Arte y la Arquitectura, ahí en la Universidad Nacional. Fue fundamental, digamos que teórica o la base teórica de la Escuela de Cine y Televisión, pues había que dictar muchas materias, uno entendía, en esa época teníamos muchas historias del arte y en fin, pero yo como que no había comprendido a ciencia cierta, no había encontrado un camino en donde afirmarme y hacer la maestría, que fue un poco simultáneo al proceso de conseguir los recursos del Baúl Rosado. Hacer esa maestría fue muy importante porque me maduró, me hizo madurar en mi mirada y en mi forma de ver el cine y de concebir la cinematografía. Bueno, Lidia, yo quisiera que nos cuentes un poco sobre el origen del proyecto de ella. En principio, cuando yo hacía teatro en Bucaramanga, había un grupo de teatro que dirigía, el mismo que dirigía el grupo. Yo estaba en un grupo de teatro que se llamaba La Oruga Encantada, que era un grupo de teatro de títeres, pero el director de ese grupo, Ramón Latorre, dirigía en la UIS, se llamaba el Tití, Teatro no sé qué, experimental, y el Tití montó una obra que se llamaba La historia de un anciano que quedó viudo acaecida en 1637. A mí esa pieza teatral me encantó desde el principio, que se me quedó grabada en la memoria. La historia de un viejo que en la época de la peste bubónica hay tantos muertos y tantos cadáveres que ya no hay cajones ni hay tierra donde enterrar los muertos. El viejo se le muere su esposa y como no tiene cómo enterrarla, hace un pacto con la muerte y hace un pacto con el diablo para poder conseguir como los recursos para enterrarla. Entonces eso se me había quedado instalado en la cabeza. Después de un tiempo después de que yo hice el Baúl Rosado, yo monté un proyecto que aún hoy en día no consigo la financiación para ese proyecto, que se llama Matías el Titiritero. Y durante mucho tiempo he estado buscando, porque aún sigo buscando la financiación para ese proyecto, pero de golpe un día el Liceo Francés para hacer un trabajo. El Liceo Francés estaba haciendo un trabajo en los colegios de barrios pobres, digamos. Contrató cinematografistas que íbamos a dictarles taller a estos niños, talleres de cine a estos niños de estos colegios, y para hacer un taller en USME. Y era un colegio que pues tenía como unas reglas muy estrictas y no me dejaban entrar sino cuando sonaba la campana del recreo, y pues porque como que los chinos se volaban, entonces la puerta no se abría sino en ciertos momentos. Bueno, en fin, yo no podía entrar al colegio y llegué un día demasiado temprano a ese colegio de USME. Bueno, ¿y ahora qué me pongo a hacer? Entonces yo me senté en una tienda que estaba al lado del colegio a fumarme un cigarrillo, a tomarme un tinto, y
pasó un viejo que arrastraba un carro de reciclaje y el carro le pesaba muchísimo. No era casi capaz de cargar el carro, entonces de golpe aparecía un espontáneo y le ayudaba un poquito a cargar el carro, y luego seguía el viejito cargando su carro de reciclaje que tal vez estaba muy cargado, pero no se veía qué era lo que llevaba en el carro. Y yo empecé a fantasear con esa imagen y empecé a fantasear con la historia de un anciano que quedó viudo, que cargaba el cadáver de su mujer en una carreta. Entonces yo empecé a fantasear y dije, ¿y qué tal que lo que el viejo lleva, que está tan pesado, sea el cadáver de su mujer porque no encuentra cómo enterrarla? Y de golpe esa historia del viudo tomó sentido y yo dije, uy, en este país en donde el valor de la vida es tan pequeño, donde la falta de solidaridad frente al dolor del otro, donde yo ya había desarrollado una idea en la historia del baúl rosado con respecto a los muertos, bojotes de carne que se pudren, como una indolencia, una sociedad indolente frente a los demás. Tengo que escribir esto. Entonces me senté, la escribí, casi que la escribí de un solo jalón, un poco con esa idea de un viejo, con esa imagen de un viejo que carga el cadáver de su mujer en un carro de reciclaje y va por un barrio marginal buscando la manera de enterrarla y no encuentra solidaridad ni formas de enterrar a su mujer. Ese fue como el germen de la historia. Digamos que eso fue poco a poco creciendo. Yo me pregunté dónde, ¿no? ¿Dónde es posible? Porque para la verosimilitud, yo podía encontrar verosimilitud en el hecho de que él metiera el cadáver en el carro de reciclaje y se fuera a recorrer el barrio, pero ¿qué barrio? No podía ser cualquier barrio, entonces tenía que ser un barrio en donde las condiciones económicas, no solo de él, sino de todos los que lo rodearan, fueran precarias. Entonces dije, bueno, puede ser Usme en un principio, y de golpe cayó en mis manos una investigación sobre Ciudad Bolívar y sobre los problemas tan graves, los problemas sociales de Ciudad Bolívar, y yo me encarreté muchísimo, de un libro de Arturo Alape, y yo me encarreté muchísimo con ese libro de Arturo Alape, venga, aquí está el universo del telón de fondo, el lugar perfecto en donde yo puedo poner a mi viudo a recorrer el barrio con el cadáver de su mujer. Y entonces ya estaba como que estaba completo, como que estaba completo todo el panorama, y ahí digamos que fue donde yo empecé a desarrollar la historia. Y es que yo no puedo escribir sobre lugares que no conozco, o no puedo escribir sobre personas que no conozco. Realmente yo nunca había ido a Ciudad Bolívar, aunque yo en Bucaramanga, pues mi familia es de clase media baja, pero pues digamos que lo más cerca que había estado de como que de esos barrios marginales era el vecindario de donde yo vivía, que es el norte, se llama el norte, Bucaramanga, y yo había estado, muchos compañeros míos del colegio eran del norte y yo había estado en el norte y conocía un poco por Bucaramanga y por ese barrio, yo conocía un poco como ese contexto, pero yo en Ciudad Bolívar nunca había estado. Entonces fui a Ciudad Bolívar y empecé a recorrer los espacios, conocí el Palo del Ahorcado, conocí muchos de los espacios, muchos de los barrios que luego quedaron en la película, pero digamos que mi punto inicial fue esa obra de teatro y el libro de Arturo Alape que se llama La hoguera de las ilusiones. ¿Cómo fue el contacto con la comunidad? ¿Cómo recibió la comunidad este trabajo? Digamos que la suerte a mí me sonrió en un sentido, y es que cuando yo ya había conseguido el dinero para hacer la película, es decir, yo presenté el guión al estímulo de guión del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico y me lo gané. Y un año después, eso me dio un dinero que me permitió convertir eso en un proyecto de realización de largometraje. Un año después lo presenté a la convocatoria de producción de largometraje y me lo gané. Es decir, el proceso en el baúl duró 8 años, pero con ella el proceso desde el momento en que escribí el guión hasta el momento en que lo rodé no pasaron sino más o menos 2 o 3 años. Fue muy rápido el proceso con ella. Y yo tenía un poco como, yo había escuchado historias de gente que había ido a rodar a Ciudad Bolívar y los habían sacado a bala. Yo sabía que no iba a ser sencillo entrar ahí, y de golpe me invitaron a dar una conferencia en un festival que organizan en Bucaramanga. Conocí
a Daniel Bejarano, el del Festival de Cine y Video Comunitario Ojo al Sancocho. Él estaba entre los conferencistas también, Daniel Bejarano. Entonces yo dije, aquí es. Entonces yo fui con Daniel y le conté la historia. A él le preocupaba en principio un poco la manera como yo podía concebir Ciudad Bolívar, pero yo desde un principio le dije claro que no era una historia sobre Ciudad Bolívar y que tampoco se trataba no, porque pues obviamente que a él le preocupaba si él no me conocía. Hoy en día somos muy buenos amigos y esta película nos hizo muy parceros, pero en ese momento pues él no me conocía mucho y entonces a él le preocupaba que mi mirada fuera como una mirada de pornomiseria o algo así. Y no, yo se lo dejé absolutamente claro, no es Ciudad Bolívar, no es sobre Ciudad Bolívar, es un lugar como cualquier lugar en el mundo. Yo no estoy hablando de Ciudad Bolívar, estoy hablando de las condiciones de un personaje que tiene unas condiciones difíciles económicas y que vive en un barrio que está acorde a esas condiciones económicas. No era, digamos, en últimas, y siempre lo he creído así, es una historia de amor. Ama a Georgina y la ama profundamente y cree que Georgina merece un entierro digno y lucha por ese entierro digno que ella se merece. No merece menos que un entierro digno y esa es la lucha de Alcides. Entonces, en últimas, es una historia de amor. Lo entendió muy bien, pero al mismo tiempo, aunque Daniel y yo no éramos amigos al principio, él sabía de mi trayectoria, sabía qué había hecho yo, había visto la historia del baúl rosado y especialmente Janet la compañera de Daniel. Janet se sentía muy orgullosa, digamos, de que la película fuera dirigida por una mujer y a Janet le movía mucho digamos, el instinto y como eso, como el instinto de que con la que esa organización del Ojo al Sancocho aprendiera mucho y hicimos un proyecto. Nosotros no fuimos allá, digamos, como unos extranjeros con una mirada extranjera, sino que nosotros nos metimos, mucha de la gente que trabaja en la película, de hecho la niña que hace Giselle, es Daisy, que es una chica que trabaja con ellos en el Ojo de Sancocho, trabajaba, yo no sé si aún. Eh, Muchos de los extras que están en la película son gente de esa organización, algunos figurantes, mucho del personal de producción de la película, de la gente que trabaja con ellos, lo tomaron como una escuela y ellos nos permitieron como la entrada al barrio, porque pues ellos ya tienen un trabajo enorme, no digo tienen, porque siguen teniendo un trabajo enorme en el ámbito cultural en Ciudad Bolívar, y creo que, pues, yo creo que esta película también fue importante para ellos, para ver, digamos, desde dentro y sin que nosotros, digamos, nosotros nos hicimos parceros de ellos, entramos con la comunidad, no entramos como como eso, no entramos como con la mirada de extranjeros y nosotros entramos directamente a trabajar con ellos en la película y fue un trabajo muy interesante. Yo aprendí muchísimo y creo que ellos también aprendieron de todo ese proceso.
Bueno, en relación a eso que mencionas y pensando en tus referentes, yo quisiera saber cómo se ubica ella dentro del cine latinoamericano reciente que ha heredado unas necesidades políticas, unas características estéticas y narrativas del neorrealismo italiano y también del nuevo cine latinoamericano, pero que también se ha venido transformando según la especificidad del contexto colombiano y las necesidades que trae cada época. Bueno, esa pregunta es muy importante. A ver, uno de mis grandes referentes, y eso se lo debo también a la maestría en Teoría e Historia del Arte, es Los Olvidados de Buñuel. Mi tesis de grado en esa maestría fue sobre Los Olvidados de Buñuel. Me dio una mirada que, que no es complaciente con el espectador. Digamos, me instauró en una mirada que desde dentro lo más honesta posible, sin ser complaciente con los personajes, sin ser complaciente con el espectador, tratar de ver las cosas desde adentro sin dulcificar el carácter. Digamos, una cosa que tenía Buñuel en Los Olvidados fuertísima, fuertísima, es que no dulcifica el carácter de los pobres. Digamos, esos personajes de Los Olvidados son viles, pero no son viles por ser pobres, son viles porque la sociedad que los ha excluido y que los ha llevado a esos contextos de los extramuros, asignado, digamos, les ha endurecido el cuero y de una u otra manera esa película es dura, como en su forma de decir que el hombre es lobo para el hombre. Y me parece que el gran referente para ella es Los Olvidados de Buñuel. De hecho, hay imágenes que mucha gente dice que se parecen, que la fotografía se parece a la fotografía de Figueroa, pues esta era su primera película, pues eso es un halago enorme, pues porque Figueroa es un personaje, un fotógrafo grandísimo en Latinoamérica. Digamos que cuando yo pensé en usar actores naturales, mi intención no era acercarme al neorrealismo, ni siquiera acercarme. Yo respeto mucho y para mí mi maestro es Víctor Gaviria, respeto muchísimo su trabajo y no, digamos, no era acercarme de la misma manera que él se acerca y escribir desde el contexto mismo, desde esos narradores que él encuentra en esos lugares donde él trabaja. No, mi idea por ejemplo, de que la niña fuera un personaje de allí, tenía que ver con hacer de ese barrio y hacer de esa comunidad suya la película. No tenía que ver con seguir unos modelos o ir a la par con unas estéticas o estar acorde, no, para nada. O sea, yo quería contar una historia de amor que está originada en esa pieza teatral y esa historia de amor del valor de la vida, de la dignidad humana, habla de la solidaridad, porque pues ese inquilinato es como un universo en donde se mueven muchas cosas, la indolencia, pero también la solidaridad, se mueve la violencia intrafamiliar, se mueven, digamos, se mueven estilos, se mueven muchísimas cosas, pero yo no estaba detrás, o sea, jamás se me cruzó por la cabeza digamos, estar acorde con un modo de hacer o con una estética, nada, para nada. O sea, yo creo que mi referente, sí, yo respeto muchísimo y me gusta muchísimo la manera en que Víctor hace sus películas, pero no estaba buscando seguirlo, no fue mi intención. Mi intención más que todo, digamos, en ese asunto de los actores naturales era que la gente del barrio hiciera suya la película y que pudiéramos trabajar adentro con la complicidad de ellos y que ellos también aprendieran y se sirvieran del proceso. Bueno, quisiera que nos hables, por favor, de las relaciones que se estructuran en ella a propósito de los ciclos vitales, es decir, esa relación entre la vida y la muerte y pues en relación a este momento específico. Sí, o sea, yo lo decía en broma un poco antes de empezar,
cuando hicimos ella, ¿qué nos íbamos a imaginar? O sea, ahora en este momento, digamos en que la muerte como que nos pisa los talones, nos respira en la nuca, no sé, jamás me imaginé que llegase la humanidad a un momento como el que estamos viviendo, pero con respecto a eso, en ella, lo que es muy importante y es la mujer, ¿no? Una cosa que no dije y que también está un poco en la base en la creación de este proyecto es que muy cerca a la época en que yo estaba escribiendo este proyecto, cuando me estaba pensando cómo escribir este proyecto, yo en un festival de Cartagena me encontré con un amigo que es un guionista al que aprecio mucho, que es Carlos Henao, que es uno de los guionistas de La Vendedora de Rosas. Coincidimos en una función de cine juntos. Y entonces era una película sobre ciertos íconos femeninos, sobre el universo femenino. Y entonces cuando se acabó la película y bueno, estábamos saliendo de la película, me dijo Carlos Henao, ¿por qué con tan poquitas directoras que hay en Colombia, ninguna de las directoras se le mete el diente al universo femenino? Entonces me dijo, tu película, La historia del baúl rosado, es una película absolutamente masculina. Tú estás en deuda con el universo femenino y deberías considerar mucho más seriamente meterle el diente al universo femenino. Eso hizo clic en mí porque yo estaba en ese momento en la escritura del guión de ella. Entonces yo dije, no porque yo esté en deuda ni porque sienta que esté en deuda, sino un poco en relación con el libro que yo había leído de Alape, a mí me empezó a parecer cada día más que esa tenía que ser una historia de mujeres, fuera el viudo, cuyo hilo conductor fuera este viudo que pelea por ella, y digamos por eso la película se llama Ella, porque hay muchos, digamos, en eso que tú nombras del ciclo vital, en el fondo de esta película lo que está en juego es la vida y la muerte. La bebé, por eso el tetero, hay ciertas cosas ligadas con la vida y la muerte que están pintadas de color, y una de esas cosas es la tapa del tetero de la bebé, porque la sangre es otra cosa, el azul del cielo, en fin, hay como muchos signos y muchos símbolos que tienen que ver con la vida y la muerte, porque eso es lo que subyace, el valor de la vida, ¿no? Carne que se pudren. No podemos considerarlos a los muertos como bojotes de carne que se pudren porque alguien los quería, son importantes para alguien. Eso que está pasando hoy en día en el Ecuador, que entierran, que ya hay tantos cadáveres que entierran a la gente y como que le mandan un mensaje a la familia como para que sepa más o menos dónde quedó, eso parte el corazón, es decir, al valor de la vida frente a ese ser humano que ya no está y la gente que para el que ese ser humano era importante, ¿no? El valor de la vida, la dignidad, ese tipo de cosas, no por el hecho de que no tengas dinero, por el hecho de que vivas en unas circunstancias apremiantes, eres menos persona y el dolor de la gente que te quiere es menos. Todo eso creo que toma un sentido y un valor enorme en este momento en que se hizo la película, pues yo realmente lo que tenía en la cabeza era la cantidad de muertos de nuestra violencia, la cantidad de gente que si el problema no toca su puerta, el problema no le importa, si no es conmigo, no es mi problema, y como una sociedad absolutamente de espalda a ese dolor de los seres humanos que tienen un ser querido que se va, ¿no? Como eso, como el valor de la vida. Tomó una importancia enorme ahorita, pero digamos, siempre ha estado en nuestra cultura, siempre ha estado nos pasa en este país. Eh, digamos, esta pandemia no se ha llevado tantos muertos como se ha llevado por tantos años esta violencia y estos muertos de la violencia parece que no le importan a nadie, ¿no? Que son como bojotes de carne que se pudren realmente. Y no es así, y no es así. La película busca reivindicar eso, el valor de la vida. Extraño y nuevo que tiene este momento también es como que al final, pues ya no se trata de que eso no es conmigo, es más como que es con todos y todos dependemos de todos.
Bueno, yo quisiera que también nos hables un poco sobre tu más reciente proyecto, Un tal Alonso Quijano. Nombraste al principio, pero yo también, esta película que se llama Un tal Alonso Quijano es una película que ya está realizada y lista para estrenarse. Salas en mayo, pero pues como están las cosas, eh, no sé si me está permitido hacer el anuncio, pero la película la vamos a estrenar por estos medios. Pronto, todavía no puedo decir una fecha, pero la vamos a estrenar durante este periodo de cuarentena. Vamos a hacer dos tipos de estreno. Vamos a hacer un estreno por aquí, porque si no es así, la película tendría que esperar para su estreno hasta el año entrante, porque pues ustedes saben que las salas de cine están cerradas. Más optimistas dicen que las salas de cine abren en junio, pero pues yo no creo. Y en junio, si estamos con suerte, en junio empezaremos a ver lo que venía para los estrenos de marzo. Entonces, a esa altura, pues a mí ya no, o sea, ya me correspondería un estreno como para el año entrante. Entonces, vamos, como, digamos, como es esta película, Un tal Alonso Quijano, es una película que se hizo con la Escuela de Cine y Televisión de la Universidad Nacional. En principio era un proyecto de investigación para llevar a los estudiantes de la escuela al set de rodaje profesional. Digamos, la lucha, el empecinamiento, las ganas de hacer las cosas nos llevó a que la película se hiciera completamente. La película está terminada, está lista para estrenarse. No se nota que es una película hecha por estudiantes, es una película que tiene un estándar y un nivel profesional. Muchísimo. Y también va a ir a las salas de cine, pero no va a las salas de cine como este año. La película va a las salas de arte y ensayo. Este año sí, yo creo que hacia octubre, si estamos de suerte, pero vamos a hacer un estreno en línea, vamos a ver cómo nos va, nadie se atreve a estrenar en línea, y una de las razones por las que nadie se atreve es porque tienen unos compromisos económicos, y bueno, esta película, gracias a la Universidad Nacional, es una película que está totalmente financiada, que no tiene unos compromisos económicos, que se hizo con una suerte de compromisos académicos, que se hizo para la formación de estos muchachos. Fortuna, y gracias a eso la película pues podemos darnos el lujo de inventarnos, porque hay que inventarnos, todavía no sabemos muy bien cómo será un estreno por estos medios, pero eso será próximamente. Bueno, la película es un Quijote de la Mancha bogotano, de literatura de la Universidad Nacional, que se cree Don Quijote de la Mancha en Bogotá. Que sí, estamos muy ansiosos por tenerla en la Cinemateca Sala Alterna, nos encantaría. Vamos pronto. Bueno, para finalizar, yo quisiera que tú nos hables un poco de cómo ha sido tu experiencia con temas de distribución dentro y fuera de la academia, teniendo en cuenta, pues, que muy probablemente esto va a cambiar a partir de este momento. Sí, el mapa audiovisual, el panorama audiovisual va a cambiar. Nosotros creíamos que el hecho de que las plataformas tomaran impulso iba a ser una cosa que iba a entrarnos al mercado audiovisual progresivamente, despacito, poco a poco, como venía entrando, ¿no? Todavía la gente iba al cine, todavía, pero creo que con esto el panorama va a cambiar, va a empezar a hacer muchas más películas para las plataformas. Creo que de una u otra manera la distribución y la exhibición, las salas tradicionales van a tener que cambiar su modelo de negocio, no hay de otra. O sea, como que el monstruo se nos vino encima a todos, o nos reinventamos o morimos dentro de este sistema. Un poco a mí eso, digamos, en términos de la formación que impartimos en la Escuela de Cine y Televisión, lo que sí conservan estas nuevas propuestas
de las plataformas, especialmente en lo que tiene que ver con los seriados, es que conservan un poco el gusto, la estética y la atmósfera y la manera de contar de lo cinematográfico. Si tú te fijas, muchas de estos seriados de 8 capítulos, de 10 capítulos, son como películas de 10 horas, son como películas de 8 horas y tienen la estética y tienen el lenguaje y la manera de manejar mucho más a largo plazo. Entonces, por eso, digamos que en el sentido de la formación, me preocupa un poco que los estudiantes entiendan muy bien cómo funcionan estas nuevas ventanas y cómo armar proyectos o crear o escribir para estas nuevas, pero no me preocupa en el sentido de que no dominen el lenguaje, porque me parece que estas plataformas son herederas del cine y que han logrado capturar un público todavía con la estética y con la forma y con la manera de hacer del cine. Me parece que sí, que el panorama va a cambiar completamente. Yo no creo que el cine vuelva a ser lo mismo. No creo que el mercado vuelva a ser lo mismo, no creo que la distribución vuelva a ser lo mismo. Estas OTTs van a tener que tributar el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, sí o sí, porque están pasando mucho contenido cinematográfico, porque tomaron vuelo, porque ya no es un periodo de prueba, porque parece que el mercado va hacia allá. Y si el mercado va hacia allá, también tiene que crecer desde el punto de vista de la realización en esa dirección. Y si no hay recursos, pues los recursos tienen que venir de allá. Bueno, pues muchas gracias, Livia. En este momento vamos a abrir el micrófono para preguntas del público. Entonces, lo que voy a hacer es empezar a llamar en orden de llegada de las preguntas. La primera es una pregunta propuesta por David Rodolfo Pulido Roncancio. Bueno, puedes hacer tu pregunta. Bueno, mi pregunta está en base a la escena en la que Alcides está en la estación de policía y se encuentra con otra señora que tiene a su hijo perdido porque probablemente lo mataron y se encuentra con una pila de cadáveres. ¿Eso pasa en la realidad o era para darle más sazón a la escena? Sazón no es la palabra, porque digamos que es una imagen muy dura, una imagen muy fuerte. En la realidad, yo nunca he visto en una estación de policía un arrume de cadáveres como el que aparece en esa estación de policía. Obviamente yo estoy metaforizando. Justamente en esa escena es donde yo desarrollo desde el punto de vista estético y desde el punto de vista plástico esa idea de que son tratados como ojotes de carne que se pudren. Digamos, también es un poco una deuda que yo tenía con la historia del baúl rosado, porque esa idea la tenía desde la historia del baúl rosado, pero en la historia del baúl rosado, quizá porque yo estaba empezando, porque todavía había un poco de temor, en lugar de desarrollar esa idea que era la idea original, de transmitir esa idea de que los cadáveres son tratados como ojotes de carne que se pudren, fue una fila en la morgue, una fila de cadáveres al lado y lado del detective Corso, y siempre me quedé como con el pesar o con la vaina de que esa idea que yo tenía de crear una imagen fuerte que le dijera al espectador que no había humanidad frente al tratamiento de esos cuerpos y a la vida humana que a pesar de la muerte subyace ahí, pude desarrollar en ella a través de esa imagen. Pero obviamente no es una imagen que corresponda a la realidad, por lo menos no a la realidad ahí. O sea, si tú, digamos, si has mirado, o, pues si te has fijado en fotografías de masacres, de genocidios, esa es una idea que es una imagen que se puede encontrar ahí, no en una estación de policía, pero pues es una metáfora con respecto a eso, al valor de la vida. La pregunta que tenemos es de parte de Carolina. Bueno, digamos que yo pensé, o pues ahí escribo que pensé que la escena, o pienso, la relacioné, la escena de la pila de cadáveres en la policía, la relacioné fue con los falsos positivos, ¿no? Porque porque alguien entra ya, una señora, a preguntar por su hijo y bueno. Eh, pero bueno, es solamente que me lo había imaginado. Tengo dos preguntas para Livia. Quisiera saber cuál es la directora o película dirigida por mujeres que más admira y por qué. También quisiera, bueno, obviamente decirle que me encanta la película, que la amé,
que casualmente está relacionada con lo que está pasando, exacto, que es muy íntima, que me parece divina. Y la otra pregunta que quisiera hacerles, ¿cuál es la principal paradoja que ella encuentra o que tú encuentras entre la problemática social colombiana y la situación que estamos viviendo actual, pues con lo de la pandemia, ¿no? Bueno, son varias preguntas. Ahora, lo de la pila de cadáveres, sí, lo que está pasando efectivamente tiene que ver, digamos, digamos, la respuesta que di ahora es de la construcción de la imagen y de lo metafórico. Pero lo que está pasando efectivamente en la historia es que la señora es una madre de un chico de los falsos positivos, porque también pasó que cuando se estaba haciendo, cuando yo estaba construyendo el guión de la película, fue que surgió el escándalo de los falsos positivos. Entonces, sí es una madre cuyo hijo, y entonces con una completa falta de humanidad, ella está buscando a su hijo y el policía le dice, pues eche un ojito a ver si lo ve ahí, como si fuera pues un zapato que se le perdió, digamos, con una total indolencia. La otra pregunta, bueno, hiciste como 3 preguntas, me acuerdo de la que tiene que ver con la pandemia. Hay una cosa que yo he estado pensando mucho estos días, ¿no? Georgina es el centro y el pilar de ese inquilinato y al mismo tiempo es el centro y el pilar de la vida de Alcides. Y la niña, que era su protegida, decía que Georgina le deja a Alcides. Proteger a esa niña es como el legado que Georgina le deja a Alcides. Alcides tarda un poquito en la historia en entenderlo y creo que la niña lo entiende más rápido y la niña entiende que Alcides también es como una herencia que le deja a Georgina, cuidar al viejo. Entonces, al principio le cocina, ¿no? Y se preocupa de que Alcides coma, pero luego le enseña a cocinar, ¿no? Luego le indica cómo es que tiene que hacer las cosas y entonces en estos días he pensado mucho en eso, ¿no? Como en el regreso a lo básico, todos en su casa, todos teniendo que propias casas, cocinar su propia comida, todos teniendo que resolver, todos otra vez el hogar, la familia, lo pequeño, lo cotidiano, lo básico, cómo la vida regresó a eso que es lo básico como profético en esa película, ¿no? En esa película está en lo básico, ¿no? En el huevo, en el arroz, en barrer, en barrer el cuarto, en ese tipo de cosas, en planchar la camisa, ¿no? Alcides ni siquiera sabe planchar la camisa, no sabe poner un botón, trampa el ratón, digamos, es como regresar a eso, a lo mínimo, a lo pequeño, a lo básico, al día a día, a eso que por el vivir la vida que estamos llevando de la ciudad y del correr, todo eso se nos había ido olvidando y esta película es como esa paradoja, como regresar a eso, a lo pequeño, a lo básico, a lo mínimo, a la solidaridad entre nosotros, al ayudarnos, al enseñarnos, a enseñarnos eso que era la sabiduría de Georgina, ¿no? Georgina se va, pero Georgina era la que tenía la sabiduría de lo pequeño, de lo básico, de conservar como la calma, la paz, ¿no? Su enemigo era el carnicero que dañaba la paz de ese hogar y golpeaba a la niña que era como la niña de sus afectos. Entonces, en esa película que pueden estar pasando hoy en día en muchos ámbitos de lo cotidiano, porque esa película va a eso, va a lo pequeño, a lo mínimo, a lo cotidiano. Sí, digamos que, bueno, cuando yo decía paradoja con respecto a lo que está pasando con la pandemia, o sea, mejor dicho, lo de la película, sí me parece que total, o sea, está totalmente relacionada con lo que está pasando. Pero quisiera saber cuál ves tú como paradoja, pero ya como relacionado con la situación de Colombia, digamos, como esa violencia, como esa, sí, decías algo al principio de eso, pero como en Colombia pareciera que la vida nunca ha tenido valor y siempre se ha puesto primero la economía que la vida, o sea, eso para mí no es nuevo, ¿sí? Pareciera que ahora se está dando, entonces como que quisiera saber
¿Por qué crees tú que ahora se está dando? ¿Por qué crees que en este momento la gente pareciera que sí está preocupada por la vida, cuando aquí parece como que nunca ha pasado, ¿no? No del todo, ¿no? No, no, el Hoy estaba viendo en el noticiero una enfermera que golpearon. La golpearon porque es enfermera, ¿no? Y entonces la gente se figura que como es enfermera, entonces trata pacientes del COVID y entonces ya me lo va a pegar, mejor dicho. O sea, la locura de este país siempre ha sido un poco así, siempre ha habido indolencia y egoísmo. Yo no siento tampoco que las cosas hayan cambiado mucho, es decir, siempre he pensado que no es dando limosna, ¿no? No es regalando mercados, ¿no? Sí, la gente que tiene una urgencia hoy, una necesidad de un mercado, ok, pero es un problema mucho más estructural, es un problema como sociedad, ¿no? La película no basta ya, se queda bastante en el barrio, en la violencia cotidiana, en la violencia del barrio, pero en eso pequeño logra ser como un macro de sociedad, digamos, como una sociedad que en su indolencia se ha olvidado de que somos seres humanos y de que estamos al lado de otros seres humanos, ¿no? Eh, un poco cuando la película salió, un crítico decía que yo no había sido fiel a la realidad porque si hay algo que se ve en esos barrios es la solidaridad. Sí, bueno, si tú lo ves así, sí, pero es que yo no estaba hablando de ese barrio, yo no estaba hablando en el momento en el que yo estaba construyendo ese discurso, yo estaba hablando de un país que está espalda un humano hacia el otro ser humano, ¿no? Era un discurso que iba un poco más allá del realismo y de hecho la película no se instaura dentro del realismo, es una película en blanco y negro donde ciertas cosas aparecen pintadas de color y pues la vida que yo sepa no es así, ¿no? La vida no, o sea, la película tiene unos efectos de distanciamiento que permiten ver que la película no está instaurada propiamente en el realismo y estar, digamos, en el contexto en el que la película está no significa que yo esté trabajando el realismo. De hecho, yo no trabajé el realismo tampoco al 100% en la historia del baúl rosado. Yo tengo una forma de trabajar en la que yo entro y salgo un poco del código de lo realista, entro y salgo, entro y salgo, entro y salgo, porque pues yo soy y mi manera de ver las cosas es un poco más brechtiana y yo siempre procuro que ese efecto de distanciamiento esté no solamente desde la narrativa, sino desde la estética, digamos un poco ventanas, ¿no? Vimos la vida de los demás como a través de una ventana y no nos atrevemos a entrar en esa realidad del otro. También hay una metáfora muy fuerte en la película con el asunto de las ventanas, porque también tiene que ver con esa distancia que nos separa de la realidad del otro a la que no nos atrevemos a entrar, ¿no? Sí, bueno, y la otra pregunta que te hice es como que, ¿cuál directora de cine Ah, admiras? O cuál película dirigida por mujeres, porque personalmente, bueno, yo amo el cine y me parece que las películas, que hay muchas películas dirigidas por mujeres brillantes, entonces me parecería interesante saber a ti cuál te gusta. De Colombia, tú eres mi preferida. hay una directora mexicana que a mí me gusta muchísimo que se llama Mariano Varo, y de Mariano Varo la película que más me gusta es Danzón. A verla, está gratis en internet. Danzón es Okay. una gran película y va mucho a eso que es la sensibilidad femenina, el universo femenino. De mujeres que también me gustan muchísimo. Sofía Coppola, me gusta esos discursos que son completamente diferentes. Claudia Llosa me gusta porque vuela, digamos que vuela unos universos que también podrían parecer realistas y es capaz de hacer fantasía y volar a partir de un poco lo surrealista latinoamericano. Eh, Denise también me gusta muchísimo. En fin, hay muchas directoras que me gustan y admiro, pero no las admiro y me gustan por ser mujeres, ¿no? Ojo. No. Que tampoco se trata de eso, ¿no? Yo creo que hay unas películas hechas por hombres con una enorme sensibilidad femenina, eh,
de Bergman o de Fellini o incluso de Buñuel, que tienen una enorme sensibilidad femenina y son dirigidas por hombres, ¿no? La sensibilidad femenina no es exclusiva, no es del resorte exclusivo dirigido por mujeres, ¿no? También hay películas de hombres dirigidas por mujeres que sacan mucho de lo que es la sensibilidad masculina, ¿no? De acuerdo, gracias. Bueno, la siguiente pregunta es de Andrea Rodríguez Velázquez. Hola, profe, ¿cómo está? Hola, Profe, bien. Adri, pues yo quiero preguntarle, me parece curioso que en ella hay una mezcla entre actores naturales y actores profesionales. ¿Cómo fue esta relación de la dirección de actores allí, no? Porque tiene actores teatrales con mucha, digamos, trayectoria y actores con nada de experiencia de actuación. ¿Cómo llevó esa dirección de actores ahí? Difícil. Bueno, a ver, Alcides, ya se murió, Humberto Arango, en este momento de su vida, recién le habían hecho una cirugía, tenía una colonostomía, es decir, tenía una bolsa de colonostomía durante el rodaje. Fue muy difícil trabajar con él. Era el actor profesional de más trayectoria, el que tenía más cancha. Los actores más difíciles, incluso fue más difícil que los actores naturales, y no por otra cosa, sino porque estaba enfermo. Él tenía mucha voluntad, muchas ganas de hacer las cosas, pero el hecho de que tuviera que venir 2 veces al día un enfermero a desocupar la bolsa y él trabajar con esa bolsa todo el tiempo, era súper incómodo, las condiciones, teníamos lugares muy hostiles en el sentido del terreno, es decir, no teníamos un lugar donde ponerle un sillón para que él se recostara, y él tenía que pasar todas las horas muertas, tenía que pasar recostado, pero había lugares, digamos, estamos rodando en unos lugares en los que donde ponemos este lugar para que él descanse, que requerían esfuerzo físico, y él como actor decía que lo dejáramos hacerlas porque si no las hacía la actuación no le salía bien, en fin. Trabajar con él fue muy difícil. Luego yo tenía otros actores profesionales con experiencia en televisión o en audiovisual o en cine, como Andrés Castañeda, como Chili Martínez, como Ida Benavides, como la misma, bueno, no, Reina era un poco más del teatro. Con estos actores es relativamente fácil porque son actores que yo elijo porque veo su desempeño y digamos que yo voy ya sabiendo qué es lo que me voy a encontrar con estos actores. Muy bien, esos actores eran como los menos difíciles. Actores de teatro, que con los actores de teatro, pues, aunque me encantan los actores de teatro porque son re juiciosos, se meten en el cuento de estudiar, de verdad le crean biografía, le crean universo al personaje, me encanta trabajar con los actores de teatro, pero el actor de teatro trae el problema de que es demasiado expresivo. Entonces, eso también tenía otra complejidad. Y luego tenía los actores naturales, que en ese caso, digamos que el trabajo más difícil fue con la niña, porque era la que tenía un papel protagónico y la que tenía más escenas. Cuando nosotros, el casting a Ciudad Bolívar fue a hacerlo Sebastián Garzón, que era mi segundo asistente de dirección, y porque pues obviamente se requería estar todo el día allá en Ciudad Bolívar, y yo estábamos preproduciendo al mismo tiempo que yo seguía siendo maestra en la universidad, y yo no me podía ir todo el día a buscar, y de hecho a mí no me gusta mucho estar en el casting porque yo prefiero... por el desempeño actoral o porque en la imagen es lo que yo estoy buscando, prefiero elegir por ahí. Entonces Sebastián, un día que vino de Ciudad Bolívar, me dijo, le encontré la niña. Habíamos hecho, llevábamos muchos castings, y de golpe a Daisy, yo dije, sí, es la niña. Y lo que me atrajo de la niña era su mirada, porque tenía una suerte de carita triste, ¿no? De mirada triste. Entonces yo dije, esa mirada profunda, como si tuviera un pesar, fue del casting o qué, pero yo me enamoré de esa mirada. Y entonces cuando fuimos a hacer la película, resulta que ella no era así, o por lo menos no durante el rodaje no se portó así. La niña era una niña que era un encanto, un dulce al que todo el mundo amaba, con una sonrisa de oreja a oreja, con una felicidad enorme.
Y yo buscaba mi carita triste, ¿dónde está mi carita triste? ¿Qué se hizo? Y ella, digamos, un poco entender lo que era la actuación. Bueno, ella era juiciosa y ella se estudiaba el papel y tal. Hicimos ensayos, le dimos con mucha fuerza, con mucho ahínco al trabajo ella y yo. El rodaje no había forma, como era tan querida y todo el mundo la amaba tanto, no había forma de quitarle esa sonrisa de oreja a oreja, de oreja a oreja. La señora muerta y esa tragedia y de ahí sí no puedes dejar de sonreír. No, era una cosa, fue muy difícil durante el rodaje. Tuvimos que hacer cosas extremas, como dejar de hablarle, como portarnos indiferentes con ella, como pedirle al equipo que tomara distancia con ella, a ver si podía yo borrarle. No, era muy difícil trabajar con ella, porque ella era una chica completamente diferente al personaje que yo estaba buscando, y aunque yo en los ensayos yo sí, digamos que tuve un poco de eso, en el rodaje no. En el rodaje como que ella le iluminaba la vida el hecho de ser el centro de, porque todo el mundo la quería muchísimo, era un encanto, entonces como que eso le iluminaba el rostro y yo necesitaba el rostro totalmente apagado y la mirada totalmente apagada. Fue muy complicado, complicado también hacerle entender, pues yo no soy el tipo de director que espera que los actores vivan la situación del personaje, yo no soy Stanislavskiana, pero sí que se pongan en el lugar, y hacer que ella se pusiera en el lugar fue muy difícil. Y al mismo tiempo, pues también había en otras escenas otros actores que también eran del barrio y que también eran complicados. Yo no dirijo figurantes y extras, eso los dirigen los asistentes de dirección. También para ellos fue complicado que entendieran, que no miraran a la cámara, en fin, pero digamos que era saber qué necesitaba cada quien, ¿no? Estar pendiente como directora de qué era lo que necesitaba cada uno de los actores, porque tenía actores muy disímiles, y estar alerta de, por ejemplo, con una de las actrices, ella tenía una relación con la muerte, digamos, había tenido unas experiencias por enfermedad, había tenido unas experiencias durísimas de estar cerca de la muerte, y tenía momentos en que verdaderamente eso le pesaba tanto, como que su memoria emotiva se hundía en un hueco que era dificilísimo, pero entonces era charlar con ella, entender cuál era el problema, qué era lo que estaba pasando, tratar de ser como muy cercana, muy comprensiva, y eso es una cosa que yo lo hago siempre, porque yo fui actriz, digamos, y yo sé, y yo como actriz que fui, sé lo que necesitan los actores, y digamos que tengo una intuición como muy, muy certera con respecto a que lo más importante es el estado anímico del actor, más allá de si tienen o no tienen experiencia, es estar pendiente de en qué punto están, qué es lo que ellos necesitan como seres humanos. Me parece que esa es la clave del trabajo. Muchas gracias. Siguiente pregunta que tenemos es por parte de un usuario que se llama Aranguren y es en relación a el uso de la imagen en blanco y negro. Tú ya lo mencionaste, pero quisiera que nuestro usuario, si todavía tiene alguna duda al respecto, se manifieste. Hola, buenas noches. Hola. Buenas noches. Primero que todo, felicitaciones, Livia, por tu película. Y Muchas gracias. mi pregunta es, ¿por qué hacer una película en blanco y negro? ¿Y por qué escogiste este formato para la película? ¿Y qué significa para tu producción artística haber logrado esta película? Estaba esperando que me la hicieran, porque esa pregunta es muy importante, porque en blanco y negro. El primer fotógrafo que tuvo esta película fue Mauricio Vidal, el mismo fotógrafo de la historia del baúl rosado. Es decir, el diseño de fotografía yo lo hice con Mauricio Vidal. Mauricio no pudo ejecutar, no pudo llegar al rodaje porque tuvo un problema familiar. Un problema no, pues una familiar que resolver. Y entonces terminó siendo el fotógrafo de esta película un chico, que este era su primer largo. Había sido estudiante mío en la Javeriana y un poco llegó a enterarse, pero la decisión del blanco y negro fue una decisión que tomamos con Mauricio Vidal y con la diseñadora de producción,
misma directora de arte de la historia del baúl rosado, Angélica Perea, los tres tomamos esta decisión. La razón por la que la tomamos es porque nos dimos cuenta cuando nosotros fuimos a hacer exploración de campo a los lugares en donde luego íbamos a ir a filmar y tomamos fotos, antes de afinar la propuesta estética, es decir, antes de sentarnos a decidir cuál iba a ser la propuesta estética definitiva, nos pusimos y miramos esas fotos y nos dimos cuenta que si la película era en blanco y negro, la película dejaba de ser una historia de amor. Era una historia sobre las condiciones en las que vivía Alcides y su relación con esas condiciones económicas. Y entonces la necesidad dramática del personaje, que es darle un entierro digno a su muertita, se perdía en medio del contexto porque visualmente es un contexto muy fuerte. Entonces, un poco la idea era bajarle al contexto y concentrarnos mucho más en el personaje y en eso que es tan importante, que es la relación entre la vida y la muerte. Potenciar, usar el recurso que nos daba el color no color, para potenciar un discurso subtextual que está en la película, que tiene relación con la vida y la muerte, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, los objetos que están pintados son objetos que tienen que ver con la vida y la muerte, ¿no? Y ¿qué es la vida para Georgina? El color del azul del cielo sobre los ojos. Esa es la felicidad de Georgina, ver sus ojos pintados con el azul del cielo, ¿no? Un poco la muerte en la sangre, un poco el tetero, que ya lo dije, las flores. Una cosa que me pasó muy plato, por ejemplo, las flores en el cementerio. Cuando la película salió, un crítico dijo que sobre mi metáfora a Colombia con las flores amarillo, azul y rojo del cementerio. Y yo hasta ahí me di cuenta que las flores eran amarillo, azul y rojo. O sea, yo sabía que eran amarillo, azul y rojo, pero nunca lo relacioné con la bandera. Entonces a mí me dio risa que leyó este señor, o sea, como que yo estaba haciendo sacando la bandera en un acto patriótico. No, si yo hubiera caído en cuenta de naranja, violeta y otro color, yo es que no me di cuenta verdaderamente que esas flores eran amarillo, azul y rojo. Lejos de mí, o sea, lejos de mí los símbolos patrióticos, por favor, no. No, fue un error que se me fue ahí, no me di cuenta que eran de ese color, pero bueno, y por ejemplo, una cosa que me encanta de esa película, que es de las cosas que más me gusta, es que al final, cuando Alcides ha ganado todas las batallas, puedo dar el lujo de que Georgina lo vea desde su azul del cielo. Y eso es una cosa que no consigues si la película es a color, ¿no? Poder hacer esa metáfora de que Georgina, que está en el cielo y que gusta del azul del cielo, pueda ver a su Alcides triunfante desde su azul del cielo. Ese es un lujo que yo me puedo dar al haber tomado esa decisión. También tiene que ver con lo que yo ya dije, también tiene que ver con el distanciamiento, también tiene que ver con el hecho de que no trabajo realmente el realismo, de que yo busco esos efectos de distanciamiento, ¿no? Entonces, cuando decidimos que era mucho mejor hacerla en blanco y negro, como que se desplegó un universo de posibilidades metafóricas para esta película y de subtextos para esta película, como que se me abrió un universo que no me había dado cuenta de lo que era posible. Muchas gracias. Luego sigue la pregunta de Simón Federico Ávila. Mi pregunta viene un poco derivada del cameo que vemos al inicio de la película, donde apareces tú en las escaleras y pues quería saber qué opinión tenías sobre el retrato del autor en su obra. Digamos, más allá del esfuerzo de dejar una mirada plasmada dentro del mismo tratamiento de la historia, ¿qué opinas sobre eso? Porque, o sea, me causa curiosidad esa decisión de tener un cameo como una inmortalización del autor dentro de su obra. No va por ahí. Hay un asunto
que yo he trabajado en todas las películas, incluso en la que va a salir también, aparezco yo. Tiene que ver con un juego, ¿no? Pero el juego es diferente cada vez. En la historia del baúl rosado aparezco, hay un momento en que el detective Corso cree ver a Martina en la calle y resulta que no, que es una mujer que tiene un vestido igualito al de Martina, ¿no? Dice, me tomaban del pelo en el rodaje. Y el detective Corso voltea a mirar, creyendo que la mujer de sus sueños, dice, ay, no, es Livia. Sí. ¿Por qué? Porque en el fondo la historia de Martina tiene muchos componentes autobiográficos. Un poquito también. Pero Martina Quijano, el personaje del baúl, ¿cómo se llamaba mi abuela? Se llamaba mi abuela, María Marta Martina Quijano. Entonces le puse el nombre de mi abuela. Me busqué una actriz que se pareciera a mi abuela. Justamente me la busqué parecida a mi abuela porque yo soy muy parecida a mi abuela. Mi abuela ya murió, pero la persona en mi familia que más se parecía a mi abuela era yo. De una u otra manera, yo estoy jugando en la historia del baúl rosado a un guiño a mis amigos que saben un poco que esa historia de Martina, del café, de sentirse encerrada en un lugar, en un lugar que ama y que adora, pero que al mismo tiempo es como su cárcel, esa es una historia de mi vida personal. Y muy pocas personas conocen esa historia y entonces, digamos, es un poco un juego, un guiño para los que conocen un poco más de mi vida y de mi historia personal. En ella yo estaba jugando a otra cosa. En ella yo estaba jugando a darle una bienvenida al espectador al universo diegético. Si tú te das cuenta, la cámara entra al inquilinato con una de las vecinas que viene de la tienda, se detiene en la cocina, tiene una conversación con la vecina y sigue, y ahí estoy yo. Y yo miro la cámara. Y cuando miro la cámara, es como si estuviera mirando al espectador. Le hago un gesto con la cabeza de saludo al espectador. Es una cámara aparentemente subjetiva. ¿Quién es el que está entrando al universo diegético? El que está entrando al universo diegético es el espectador. Y yo lo saludo. Que le está diciendo que no estamos acudiendo a eventos de la vida real. Es brechtiano. Me viene del teatro porque digamos que yo está muy en esos códigos. Entonces, a lo largo de la película hay otros gestos parecidos. Cuando Giselle tiene una mancha roja en el vestido y Alcides le tiene que decir que se le manchó el vestido, voltea, mira la cámara y le dice, se le manchó el vestido disimuladamente de la cámara. Ahí está acusando la presencia del espectador. Estoy rompiendo la cuarta pared. En un momento en el que hay otra que es cuando Alcides que la cámara está metida dentro del féretro del carnicero, cuando ya se murió el carnicero y resulta que el carnicero resultó enterrado en la tumba de al lado de Georgina, Alcides mira la cámara, la cámara es como si estuviera dentro del féretro del carnicero y hace como un gesto como diciendo, no, qué compleja es la vida, quedaron enterrados uno al lado del otro y es otro gesto de mirar la cámara. Entonces, digamos, es un juego. En la siguiente película, pues eso ya no te lo puedo contar, pero en la siguiente película también estoy yo, pero también tiene que ver con el ejercicio de la recepción del espectador. En cualquier caso, es establecer una relación directa con el espectador, pero en una suerte de juego. Digamos, me gusta esa idea, es como esa idea de romper la cuarta pared, de jugar un poco a que el espectador entienda que se trata de la representación y no de la vida real. Esa dirección. Vale, muchas gracias. No porque quiera inmortalizarme. Sino es la conciencia del espectador sobre el artefacto, me parece. Sí, es la conciencia del espectador sobre la representación. Bueno, para finalizar las preguntas del público, tenemos una pregunta de Alejandro Méndez Quiroga. Hola, buenas noches.
Hola. Mi pregunta es la siguiente, pues quiero saber un poco sobre tu trayectoria en proyectos de animación que me mencionabas al inicio, como en qué obras has participado. Y esto pues para conocer un poco más como otra faceta de tu trabajo y por contrastar esta mirada como que hemos visto en estas dos películas que si bien como lo has dicho no son realismos y se inscribe en un contexto colombiano, bogotano. Entonces digamos si eso lo trasladas a la animación o cómo haces como este cambio de mirada. Bueno, en la animación me doy el lujo de volar un poco más, porque además esto siempre es mi gran amigo Carlos Smith y digamos que la animación es un territorio de vuelo que es increíble. Mi primer trabajo para animación, yo no soy animadora, no hago animación, solamente escribo guiones para animación. Mi primer trabajo para animación fue un seriado que salía en Colombia hace muchos años que se llamaba Smith and Smith. Smith and Smith, la ponzoña del crimen. Era un thriller de un par de recolectores de basura que se creían detectives privados y en cosas que encontraban en la basura creían que había casos policíacos y entonces se desarrollaba. Eran unas cápsulas que duraban, creo que al principio duraban 1 minuto, luego nos ampliaron como a 2 o 3 minutos. Y esa fue la primera cosa que hice para animación. Luego, durante mucho tiempo, fui profesora módulo de guión para la maestría de animación de la Pompeu Fabra de Barcelona. Es decir, por 6 años, todos los eneros yo viajaba a Barcelona a dar el módulo de guión para animación. Pero más que enseñar a escribir guiones para animación en ese contexto, yo provocaba que los chicos se inventaran historias que volaran lo más alto posible, que levantaran los pies del piso lo más alto posible. Era como una posibilidad de enloquecerse y de construir historias, porque la animación sí te da las posibilidades totales de inventarte universos, de inventarte personajes, de ir a lo surreal, de ir a lo imposible, en fin. Lo siguiente que hice para animación fue un cortometraje. Carlos Smith tenía una idea, su mamá tuvo un sueño y Carlos quería convertir ese sueño en un guión, en una película, y pues Carlos no es guionista y me llamó y yo escribí para él un guión que se llama Mi abuela. Bueno, antes, cuando estábamos en la universidad, yo escribí un guión de una película que tratamos de buscarle financiación con Carlos y nunca se consiguió. El tríptico de las delicias, del Bosco. Nosotros hicimos una película en la que hay personajes que transitan por el cielo, el infierno y el purgatorio, que es una película muy, muy particular porque es totalmente loca, digamos, de convertir esas imágenes que están en ese cuadro en personajes que transitan por una historia que es absolutamente chiflada. Pero bueno, esa película nunca consiguió financiación. Y lo siguiente que hice fue el guión de una película de largometraje que se llama Por un plato de sopa, con unos toques de porno, musical con música del Pacífico. Ese, Por un plato de sopa, que fue el que ganó el estímulo del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, que es una película que inicia preproducción este año y que va a producir la empresa de Carlos, que se llama Hierro Animación. Ese es como todo el trabajo que yo he hecho en animación. Más que todo, o sea, la mayor parte del tiempo, bueno, de vez en cuando, pues escribo una que otra cosa para los trabajos de Carlos. Hice la dirección de actores de la segunda temporada. Hago trabajos pequeños, esporádicos. Ahora estoy con mi hijo escribiendo un podcast para esa serie de Gravedad 1 para la temporada 2. Pero casi todo lo que hago para animación es por encargo. Bueno, Por un plato de sopa fue una idea que se me ocurrió a mí, pero no lo hago más, no hago más porque no tengo más tiempo, porque hago demasiadas cosas en esta vida, pero me encanta el trabajo del guión para animación.
Vale, te agradezco. Los consultaré y vamos a ver. Bueno, creo que con estas preguntas damos cierre a nuestra sesión. Muchas gracias, profesora Livia. Ha sido un gran honor y un gran placer tenerla en nuestro espacio. Esperamos se repita. Muchas gracias también a todos los asistentes a nuestra sesión. Gracias. Bueno, hasta luego. Gracias. Adiós. Chao, chao.